Manejo integral de la paciente con contraindicación a terapia hormonal de la menopausia. Es importante aclarar lo que es el concepto de compresión de morbilidad cuando nos referimos al abordaje de la paciente menopáusica. La compresión de la morbilidad comprende la prevención de enfermedades para tratar de comprimir las enfermedades en un corto periodo justo antes de fallecer. Es un esfuerzo por mejorar la calidad de vida que hace disminuir el promedio de años que la población está discapacitada. La discapacidad en la población anciana, constituye un problema social y de salud para la sociedad. Este es un concepto que estableció J.F. Fries para realizar prevención en los diferentes momentos de la vida y así disminuir al final del periodo de vida la cantidad de años que el paciente o la paciente pasa con discapacidad. Eh, por supuesto, el abordaje de la menopausia constituye una oportunidad de oro para realizar prevención y así comprimir la morbilidad de estas pacientes cuando estén en el periodo de la vejez. ¿Cuáles son los objetivos de la atención de una paciente menopáusica? En primer lugar, el manejo de los síntomas climatéricos, las oleadas de calor, trastornos afectivos y del sueño y el síndrome genitourinario. Estos son los síntomas por los que la paciente normalmente consulta en el inicio de la posmenopáusica. También debemos entonces manejar bajo estos términos de prevención lo que es el riesgo cardiovascular y metabólico, la prevención de osteoporosis y la prevención de trastornos cognitivos. Estas tres áreas son fundamentales porque se inicia el riesgo cuando comienza el periodo de la posmenopausia. ¿Cuáles son las pacientes candidatas a terapias no hormonales? En primer lugar, las pacientes que tienen una contraindicación específica a terapia hormonal. Por ejemplo, las pacientes que han sufrido cáncer hormonodependiente, como cáncer de mama, cáncer de endometrio, pacientes que han tenido trombosis asociada al uso de hormonas, pacientes con migraña con aura y otras contraindicaciones a terapia hormonal, contraindicaciones formales. Después hay pacientes que tienen preocupación sobre la información que leen sobre terapia hormonal, que tienen cancerofobia, creen que la terapia hormonal produce cáncer y prefieren no tomarla. También están las pacientes que por elección prefieren tratamientos no hormonales o tratamientos naturales y por último tenemos la paciente que por decisión terapéutica la alternativa no hormonal es la que más les conviene. Vamos a comenzar a ver cómo es el manejo de los síntomas climatéricos, las oleadas de calor, los trastornos afectivos del sueño y el síndrome genitourinario. Dentro de los fármacos que se utilizan para el tratamiento no hormonal tenemos en primer lugar los antidepresivos, como son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos producen un aumento de la serotonina a nivel cerebral y producen estabilización de la producción de oleadas de calor. Entre ellos tenemos la fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina. Es importante aclarar que en pacientes con tratamiento endocrino adyuvante con tamoxifeno, en cáncer de mama no debe usarse la paroxetina porque inhibe la enzima que produce el metabolito activo del tamoxifeno, que es el que actúa a nivel mamario como antiestrogénico. Dentro de los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina tenemos a la venlafaxina, desvenlafaxina, mirtazapina, moclobemida y bupropión. También aumentan los niveles de serotonina a nivel hipotalámico y mejoran las oleadas de calor. Aquí destacan venlafaxina y desvenlafaxina como los más efectivos en este tratamiento. Es importante destacar que estos inhibidores de recaptación de serotonina y de la serotonina y noradrenalina son el tratamiento de elección en pacientes que tengan síntomas vasomotores, pero que además tengan algún trastorno del humor asociado como depresión o ansiedad, porque de alguna manera tratamos ambas cosas. Después tenemos el tratamiento no hormonal con neurolépticos. Tenemos la gabapentina o pregabalina. Son análogos del ácido gamma aminobutírico y regula la actividad hipotalámica. De igual manera, entonces actúa ampliando este umbral de la producción de oleadas de calor.
de manera que las disminuye. Ambos pueden provocar somnolencia, por lo que se recomienda usar de noche y en pacientes con insomnio. También tenemos los agonistas dopaminérgicos. Al estimular los receptores de dopamina también disminuyen las oleadas de calor. Entre ellos destaca la metildopa, pero no se recomienda porque tiene muchos efectos secundarios que limitan la terapia a largo plazo. Después tenemos los agonistas adrenérgicos, en este caso destaca la clonidina, pero tiene como efectos secundarios hipotensión, insomnio, sequedad mucosa y depresión, lo que limita su uso en pacientes hipertensas que no tengan trastornos del humor y que toleren bien la medicación. Tenemos entonces también los tratamientos no hormonales de origen natural, se llaman los tratamientos naturales para el control de síntomas climatéricos. Destacan la simicifuga racemosa, que es el Black Cohosh. Este se une a los receptores de serotonina, opiáceos y dopaminérgicos tipo 2 y de esta manera controla los síntomas climatéricos a nivel hipotalámico. Es la única terapia natural hasta el momento que ha demostrado utilidad para el control de síntomas vasomotores en pacientes con cáncer de mama con o sin tratamiento con tamoxifeno. Recordemos que el tamoxifeno genera más oleadas de calor en estas pacientes. Muy ocasionalmente puede tener efectos hepáticos adversos. Sin embargo, en una revisión de Cochrane del año 2012, la conclusión fue que se requieren más estudios para evaluar tanto su efectividad como su inocuidad en pacientes con cáncer hormonodependiente. Después tenemos los fitoestrógenos, llamados ahora fitoserm, que son estrógenos de origen vegetal. Son estrógenos muy débiles y que pudieran tener efectividad para el control de síntomas climatéricos. Se dividen en isoflavonas, lignanos y cumestanos y hasta el momento, como actúan como estrógenos, aunque débiles, no se ha demostrado su inocuidad ni efectividad en pacientes específicamente con cáncer de mama. Se pueden utilizar en otros tipos de pacientes que no tengan cáncer hormonodependiente. Además, tienen un problema que tienen un metabolismo y una biodisponibilidad muy variables, por lo que no se puede calcular una dosis fija y hay diferentes preparados con diferentes dosis. En este estudio, realizado en el 2018, se hizo una comparación entre los diferentes agentes que se utilizan como terapia no hormonal. Aquí podemos ver, aquí se utilizó progesterona y tibolona, como podemos ver en la gráfica. Tenemos los cambios en el eje de las Y, los cambios en la frecuencia de oleadas de calor y en el eje de las X tenemos el tiempo en semanas que se evaluó el tratamiento. Entonces podemos ver que más o menos en la semana 8 del tratamiento, por supuesto la progesterona era la que era más efectiva en el control de las oleadas de calor. Sin embargo, por supuesto, en pacientes con cáncer de mama hay una contraindicación al uso de progesterona. Después tenemos en segundo lugar los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina y los agentes neurolépticos. Y en último lugar tenemos entonces los fitoestrógenos y otros tipos. Entonces aquí podemos ver que los agentes neurolépticos como gabapentina, pregabalina y clonidina y los inhibidores de la recaptación de serotonina y de serotonina y noradrenalina son unas terapias efectivas para el control de las oleadas de calor. También tenemos otras opciones que se han utilizado como tratamiento no hormonal de las oleadas de calor y tenemos entonces el MLE 4901 que es un antagonista del receptor de neuroquinina 3. Se ha implicado la neuroquinina, que es un neurotransmisor, y a su receptor en la producción de oleadas de calor. Hay un aumento de la neuroquinina posterior a la menopausia. En algunos estudios experimentales, al bloquear el receptor se produce entonces una mejoría de las oleadas de calor. También tenemos el bloqueo del ganglio estrellado. El ganglio estrellado es un ganglio simpático que está ubicado lateral a la arteria carótida y su bloqueo con anestésicos locales reporta mejoría significativa de las oleadas de calor en algunos estudios en comparación con la pregabalina. Sin embargo, se reserva para pacientes que no responden a tratamiento convencional debido a que es una terapia más invasiva. Después tenemos otras opciones como la acupuntura, yoga, meditación, relajación y biorretroalimentación,
De todas estas, la acupuntura es la única que ha demostrado efectos significativos en el control de las oleadas de calor. Sin embargo, la recomendación es utilizar todas estas técnicas en conjunto con los tratamientos hormonales para mejorar entonces no solamente las oleadas de calor, sino también los trastornos del humor y sobre todo la ansiedad. ¿Cómo sería entonces el manejo terapéutico de la paciente con oleadas de calor y que no desea o tiene contraindicación para la terapia hormonal? Si la paciente tiene un trastorno de ansiedad o depresión, un trastorno del humor asociado, tiene cáncer de mama y utiliza tamoxifeno, es recomendable indicarle venlafaxina, desvenlafaxina, citalopram o escitalopram. Estas serían las opciones. En el caso de que la paciente no esté tomando tamoxifeno, se puede utilizar, además de las anteriores, fluoxetina y paroxetina. Si la paciente es hipertensa y no tiene ningún trastorno del humor asociado, se puede utilizar clonidina si la paciente lo tolera. Si la paciente presenta insomnio, se puede utilizar pregabalina y gabapentina. Y si la paciente no tiene un cáncer hormonodependiente, sino que la contraindicación es otra, se puede utilizar además simicifuga racemosa, hierba de San Juan o fitoestrógeno. Otro síntoma climatérico que puede presentar la paciente ya más a mediano plazo es el síndrome genitourinario, que es una condición crónica y progresiva que abarca alteraciones fisiológicas y anatómicas de labios mayores, menores, vestíbulo, introito, clítoris, vagina y tejido del tracto urinario inferior por producto del hipoestrogenismo. Hay una disminución de los niveles de las hormonas sexuales. Recordemos que los estrógenos producen proliferación a nivel del epitelio del tracto genitourinario y al haber disminución se produce una atrofia a ese nivel y genera entonces molestias que generan este síndrome genitourinario. ¿Cuál es el tratamiento propuesto en estos casos? En primer lugar, en pacientes que tienen contraindicación o que no desean utilizar hormonas, el policarbofilo, lubricantes vaginales de forma interdiaria o diaria. Se ha utilizado la pilocarpina oral, que es experimental, básicamente se ha utilizado en síndrome de Sjögren, que se presenta también con sequedad a nivel de las mucosas. Puede utilizarse láser para activar el crecimiento de ese epitelio, la dehidroepiandrosterona, la prasterona vaginal, que induce aromatización a nivel vaginal de los andrógenos en estrógenos a nivel local. Después tenemos el ospemifeno, que es un SERM que tiene efecto agonista a nivel vaginal. Este ospemifeno se toma por vía oral. Después tenemos los estrógenos tópicos. La utilización de estriol no tiene efectos sistémicos prácticamente, tiene efecto local porque no aumenta los niveles de estrógeno sérico a nivel sistémico. Entonces, pudiera utilizarse como una opción en pacientes que no han respondido a los tratamientos no hormonales. También tenemos el promestrieno, que también es un estrógeno de acción local. El uso de estrógenos locales en cáncer de mama solo debe utilizarse en casos extremos y en la mínima dosis posible. También puede utilizarse plasma rico en plaquetas y una recomendación que se le debe hacer a las pacientes es que aumenten la frecuencia de relaciones sexuales si las tienen, si tienen actividad sexual, porque la relación sexual funciona como aumentando la vascularización a ese nivel y genera entonces mejoría importante de la atrofia vaginal. ¿Cuál es la posición de las diferentes sociedades con respecto a los estrógenos locales y el cáncer hormonodependiente? En primer lugar, el tratamiento local no hormonal es lo que se debe indicar como primera opción para aliviar estos síntomas de atrofia vaginal y el síndrome genitourinario. Hay estrógenos, como ya les mencioné, como el estriol, que a baja dosis intravaginal puede ser una opción efectiva para tratar la atrofia urogenital importante y generan una mínima absorción sistémica. Su uso debe ser considerado solamente cuando persisten los síntomas luego de tratamientos no hormonales y en estricto seguimiento oncológico de la paciente. La decisión, por supuesto, debe ser tomada en conjunto con el oncólogo y la paciente debe considerar siempre riesgos y beneficios del uso de estrógenos vaginales en su condición. Los resultados hasta el momento en pacientes con cáncer hormonodependiente no muestran un aumento de la recurrencia
del cáncer en estas pacientes sometidas a tratamiento vaginal con estrógeno. Entonces, la recomendación es, si hay necesidad de utilizarlos porque han fracasado las terapias no hormonales, utilizarlo en la mínima dosis posible, en la frecuencia mínima también, semanal. Después vamos a hablar un poco de lo que es la función sexual en la menopausia. Vamos a ver cuáles son los factores que afectan esta función sexual. Tenemos unos factores predisponentes, entre ellos los biológicos, pacientes que han tenido cirugías previas, que tengan insuficiencia ovárica prematura, endometriosis o algún otro factor endocrino que pudiera afectar la función sexual. Hay factores psicosexuales como la vida sexual previa, la imagen corporal, la personalidad, historia de abuso sexual, trastornos afectivos y temas sociales como culturales, en qué cultura se desenvuelve la paciente, cuáles son sus credos y si hay o no red de apoyo de estas pacientes. Después tenemos unos factores precipitantes, como lo es la edad de la menopausia. Mientras más pronto, más afecta la función sexual, mientras más temprana es la edad. La oforectomía bilateral, porque además de suprimir los estrógenos, se suprimen los andrógenos que se producen a ese nivel. Extensión y severidad de los síntomas climatéricos y pacientes con abuso de drogas. Con respecto a los factores precipitantes psicosexuales, tenemos la calidad de la relación con la pareja, las experiencias sexuales que haya tenido la paciente, si está asociado o no con desórdenes afectivos, que haya pérdida de la pareja y socialmente problemas personales, que tenga pérdida de seres queridos, falta de acceso a tratamiento médico y tenga problemas económicos. Todo esto son factores precipitantes que afectan la función sexual. Y los factores que perpetúan una disfunción sexual, tenemos cambios de producto de la menopausia, ahí vemos el síndrome genitourinario como más importante, que tenga contraindicaciones a la terapia hormonal o que falle el tratamiento hormonal. En este caso, las pacientes tienen contraindicación a la terapia hormonal, que tenga otros tratamientos farmacológicos que disminuyan de alguna manera, que generen una hipofunción sexual, y pacientes con abuso de drogas. Desde el punto de vista psicosexual, percepción de cambios de la menopausia, la percepción del envejecimiento del cuerpo, pérdida de la confianza sexual, desórdenes afectivos asociados, pacientes sometidas a estrés y que tenga problemas sexuales la pareja. Y socialmente, pues falta de acceso a centros de salud donde puedan atender de forma efectiva estos problemas y que haya conflictos interpersonales. ¿Cómo tratamos entonces la disfunción sexual asociada a la menopausia? En primer lugar, la atención inicial es evaluar cuáles son los factores modificables para actuar sobre ellos y la intervención no farmacológica. Normalmente los factores modificables pueden ser mejorar el síndrome genitourinario. Si la paciente tiene síntomas leves o tiene contraindicación a tratamiento hormonal, se puede iniciar entonces el tratamiento no hormonal local. Ya vimos cuáles son las opciones, y puede haber entonces intervención psicológica para mejorar el deseo sexual hipoactivo si lo hubiere. Si los síntomas son moderados a severos y no responden al tratamiento no hormonal, se puede generar entonces el abordaje del tratamiento hormonal local, como vimos, en la menor dosis posible y con la menor frecuencia posible, ospemifeno oral, que es seguro en estas pacientes, y tratamiento farmacológico ya asociados directamente a la disfunción sexual. Vamos a hablar entonces de lo que es la prevención de la osteoporosis en estas pacientes menopáusicas. Como sabemos, muchas de estas pacientes con hipoestrogenismo ya tienen un riesgo como tal a padecer osteoporosis, porque recordemos que el estrógeno genera la activación de los osteoblastos y aumenta la densidad mineral ósea. Si además añadimos tratamientos hipoestrogenizantes como los inhibidores de aromatasa, el tamoxifeno no, porque el tamoxifeno sí actúa como estrogénico a nivel óseo, pero lo que son los inhibidores de aromatasa producen un hipoestrogenismo severo que genera un mayor riesgo para osteoporosis. En primer lugar, lo que debemos hacer es la estratificación del riesgo, identificar qué factores de riesgo tiene la paciente, qué tratamientos toma que pudiera aumentar el riesgo de osteoporosis, si la paciente es sedentaria, si la paciente es obesa, etcétera, etcétera. Realizar densitometría ósea para ver cuál es el estatus de
de la densidad de esos huesos, excluir causas secundarias de pérdida de masa ósea para actuar en consecuencia, realizar una rayos X para descartar fracturas vertebrales y evaluar, muy importante, cuál es el riesgo de caída, ver cuál es la masa muscular que tiene esa paciente. La mayoría de las caídas se producen por falta de masa muscular que genere más equilibrio y de alguna manera que proteja el hueso durante la caída. Iniciar terapia antirresortiva si la paciente está posmenopáusica y tiene una T menor de -2 en la densitometría ósea. Si la T es -1 con 2 o más factores de riesgo para osteoporosis, iniciar terapia antirresortiva. Si hay una disminución del 5 al 10% de la densidad mineral ósea en un año y si tiene antecedentes de fractura por fragilidad. En todos estos casos es importante iniciar terapia antirresortiva. Por supuesto, en pacientes que usan inhibidores de aromatasa, se recomienda iniciar terapia antirresortiva preventiva. ¿Cómo prevenimos entonces la osteoporosis en estas pacientes? Si hay indicación de terapia antirresortiva, se puede iniciar terapia con bifosfonatos orales como el etindronato, alendronato e invandronato. Es importante recordar que los bifosfonatos y el denosumab, tanto los bifosfonatos orales como los parenterales, tienen un efecto antimitótico y previenen de alguna manera las metástasis óseas en pacientes con cáncer de mama. Los bifosfonatos parenterales disponibles son el pamidronato, el ácido zoledrónico, también el ivandronato cada 3 meses. Tenemos denosumab, que como vimos tiene efecto antimitótico, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe la resorción ósea. Y por supuesto, incorporar calcio, vitamina D, puede ser calcitrol, se puede utilizar calcitonina. Se puede utilizar el raloxifeno, que es un SERM que actúa específicamente a nivel óseo como estrogénico. También podemos utilizar teriparatide, que es paratormona, cada una de las indicaciones según la paciente. Y por supuesto, y en definitiva, el ejercicio aeróbico y de fortalecimiento muscular para evitar la sarcopenia en estas pacientes, generar mayor equilibrio y protegerlas en el caso eventual de una caída. ¿Qué hacemos entonces para la prevención del riesgo cardiovascular y metabólico? Se ha encontrado una asociación importante entre la posmenopausia y el riesgo cardiometabólico. La paciente tiene un menor riesgo de tener problemas cardiovasculares antes de la menopausia. Después de la menopausia, su riesgo se iguala al del hombre. Este es un estudio publicado en el 2018 que se hizo un metaanálisis donde se comparó pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas con respecto a diferentes indicadores cardiovasculares y metabólicos. Y aquí podemos ver que hay diferencias significativas en pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas con respecto a, por ejemplo, aumento de colesterol total, de las lipoproteínas, VLDL, triglicéridos, fosfolípidos. Podemos ver que hay un aumento también de los marcadores inflamatorios, como la acetilglicoproteína, proteína C reactiva, etcétera, etcétera, que convierte entonces a la posmenopausia en un momento de riesgo cardiovascular y nosotros tenemos que actuar en consecuencia para hacer prevención en este momento. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención de enfermedad cardiovascular? En primer lugar, mantener un índice de masa corporal por debajo de 25 kilogramos por metro cuadrado. La obesidad se ha asociado al síndrome metabólico y este a su vez se asocia con mayor riesgo cardiovascular. Debe haber un control estricto de tensión arterial, IPEM y glicemia. Ya vimos que estos indicadores de riesgo cardiometabólico se alteran durante la posmenopausia, entonces es importante estar atentos a estos cambios y mantenerlos bajo control. Debe haber una dieta baja en grasas y productos cárnicos, ejercicio aeróbico regular, al menos 4 sesiones semanales de 40 minutos cada una, combinado con ejercicio de fortalecimiento muscular. Esto disminuye, así como previene la osteoporosis, también disminuye entonces el riesgo cardiometabólico en estas pacientes porque las activa desde el punto de vista endocrino y metabólico. Se debe reducir el consumo de alcohol, gaseosas y evitar el uso del tabaco. Ya sabemos que el tabaquismo está fuertemente asociado con riesgo cardiovascular
y entender que hay una relación estrecha entre lo que es salud cardiovascular y salud neurológica, y en la medida en que prevengamos enfermedad cardiovascular, se previene también trastornos neurológicos. Vamos a hablar ahora de lo que es la prevención de trastornos cognitivos en la paciente menopáusica. Aquí podemos ver cómo hay un cambio durante el periodo perimenopáusico y en la posmenopausia del metabolismo a nivel cerebral. Vemos que el metabolismo de glucosa, representado por la línea roja continua, sufre un cambio, una disminución importante con la caída de los estrógenos, siendo sustituido, como podemos ver en la línea azul continua, por la oxidación de ácidos grasos. Esto produce entonces una disminución de la grasa a nivel cerebral, generando atrofia a ese nivel. Entonces, al haber este cambio metabólico, se pueden generar entonces trastornos cognitivos después de la menopausia que deben ser atendidos y prevenidos. Este es un estudio, porque no todos son malas noticias, que se realizó en pacientes sometidas a tratamientos endocrinos adyuvantes con cáncer de mama y el riesgo de tener enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o alguna otra demencia asociada a uso de inhibidores de aromatasa, raloxifeno y tamoxifeno. Aquí podemos ver que tanto los inhibidores de aromatasa como el tamoxifeno están asociados a un menor riesgo de desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, el raloxifeno tiene un efecto neutro en ese nivel. Es decir, que pareciera que el tamoxifeno actúa a nivel como un estrogénico a nivel cerebral y los inhibidores de aromatasa no son capaces de inhibir la aromatasa que hay a nivel cerebral, que genera entonces los estrógenos a nivel cerebral, que son los que activan de alguna manera este metabolismo adecuado en el cerebro. Entonces, el uso de estos medicamentos en pacientes con cáncer de mama es seguro para evitar trastornos cognitivos. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir los trastornos cognitivos, para retrasar ese envejecimiento cerebral que se produce posterior a la menopausia? En primer lugar, bueno, promover la actividad física, la ingesta de antioxidantes y ácidos grasos esenciales, porque esto permite un aumento del estado cognitivo, aumenta también la esperanza de vida, la calidad de vida y disminuye el riesgo cardiovascular. Ya vimos que hay una relación importante porque cuando se produce ateromatosis, enfermedad multiinfarto a nivel cerebral, comienzan entonces los trastornos cognitivos. Entonces, si hay una buena salud cardiovascular, hay una buena vascularización a nivel cerebral y se mantiene el estado cognitivo adecuado. ¿Qué debemos evitar? En el lado rojo de la gráfica podemos ver evitar el sedentarismo, la dieta hipercalórica con grasas trans y pobre en antioxidantes, porque estas disminuyen a su vez el estado cognitivo, disminuyen la esperanza de vida, la calidad de vida y aumentan el riesgo cardiovascular. Al aumentar el riesgo cardiovascular, tener una salud cardiovascular pobre, tienen entonces una irrigación cerebral disminuida. También hay otros trastornos que pueden estar asociados a los trastornos cognitivos. Aquí podemos ver en la parte superior izquierda de la gráfica, vemos que la depresión eh, y factores de riesgo cardiovascular pueden generar, junto con el uso de corticosteroides, isquemia cerebral, daño del hipocampo, y eso genera entonces un aumento de la patología para sufrir de enfermedad de Alzheimer, genera entonces un deterioro cognitivo, una progresión rápida, y entonces se genera ya la clínica como tal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué podemos hacer en pacientes susceptibles, en este caso, a tener esta enfermedad, estas demencias? Pues la educación, el ejercicio físico, manejar el estrés, trabajos que sean mentalmente desafiantes para mantener activo el cerebro, evitar el consumo excesivo de alcohol y benzodiazepinas, tratar enfermedades cardiovasculares y depresión, eh, recomendar la dieta mediterránea porque es dieta alta en grasas saludables y proteínas, actividades recreativas y sueño reparador. Esto genera entonces una progresión lenta del deterioro cognitivo en pacientes susceptibles a tener trastornos cognitivos y en pacientes sin esta susceptibilidad genera entonces un envejecimiento normal del cerebro y no acelerado.
Aquí vemos la comparación entre las medidas que tienen fuerte evidencia de incremento de riesgo para trastornos cognitivos. En el lado izquierdo de la gráfica, de rojo, vemos que la depresión, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad y la diabetes, sueño deficiente, benzodiazepinas, hipertensión y hábitos tabáquicos están relacionados con riesgo de sufrir trastornos cognitivos. Hay unos factores que reducen este riesgo para trastornos como es el uso de litio, el uso prolongado de antidepresivos, cese del hábito tabáquico y cese del uso de benzodiazepina. Y las medidas que tienen fuerte evidencia de protección contra trastornos cognitivos y es donde debemos insistir en estas pacientes es la dieta mediterránea, mantener actividad mental en estas pacientes a través de juegos o de trabajos, etcétera, etcétera, sueño reparador, consumo moderado de alcohol, meditación, educación y ejercicio. Con todo esto, entonces, podemos recomendarle a la paciente y hacer prevención de trastornos cognitivos en la posmenopausia. Mientras antes comencemos, pues evitamos esta progresión rápida y deterioro a nivel cerebral. ¿Qué hacemos entonces? Debemos establecer una estrategia para un abordaje integral de la paciente menopáusica. En primer lugar, debemos identificar los síntomas con el interrogatorio. ¿Qué síntomas tiene la paciente? Si tiene trastornos de humor asociados, si tiene síntomas climatéricos, si más bien tiene síndrome genitourinario. Identificar entonces los riesgos también a través del interrogatorio, a través del examen físico y de los exámenes paraclínicos para ver si la paciente tiene riesgo cardiovascular, riesgo de osteoporosis, etc. También, una vez identificados estos riesgos y estos síntomas, se realiza entonces el tratamiento individualizado con un estilo de vida saludable. Ya vemos qué opciones de tratamiento tenemos según el caso y es importante el manejo de estas pacientes con un equipo multidisciplinario porque hay muchísimas áreas que deben ser abordadas y atendidas. Con esto lograremos entonces una mejoría de calidad y aumento de la esperanza de vida.